La noche caía con un manto helado sobre la ciudad de Buenos Aires. Las luces de los automóviles brillaban como luciérnagas perdidas. La mañana llegó envuelta en una niebla tenue y el sonido distante de los trenes que comenzaban su jornada. Isabela despertó antes de que el sol se asomara por completo, como siempre hacía para evitar problemas con los guardias que patrullaban la zona. A su lado, Nico dormía aún, enroscado sobre sí mismo, buscando calor en medio del concreto frío. La conversación de la noche anterior seguía repitiéndose en su mente como un eco. El hombre, Matías, con sus palabras suaves y su extraño interés, había sembrado una chispa en ella. Pero no estaba segura de confiar. ¿Y si era una trampa? ¿Y si quería algo a cambio? Aprendió a desconfiar, incluso de las buenas intenciones. Pero también sabía que no podía seguir sobreviviendo así para siempre. Se lavó la cara en una fuente pública, se arregló el cabello como pudo, con Nico pegado a sus pasos, regresó al mismo lugar donde habían hablado. No esperaba que él regresara. La gente como él no suele cumplir promesas hechas a las sombras de la ciudad. Sin embargo, esperó. 1 hora, luego 2, y entonces, justo cuando pensaba marcharse, lo vio. Matías venía caminando con paso firme, un abrigo largo, una bufanda gris y una bolsa en la mano. Sonrió al verla. No era una sonrisa de compromiso, sino de alivio sincero. «Me alegra que estés aquí», dijo. Isabela se encogió de hombros. «Dije que vendría, no que confiaría». «Eso lo iremos construyendo», respondió él y extendió la bolsa. «Desayuno. Why no ova, Nico?» Isabela tomó la bolsa, sorprendida de encontrar dentro 2 cafés con leche, facturas recién hechas y una bolsita con carne cocida para el perro. Nico lo aprobó de inmediato, moviendo la cola con entusiasmo. «Gracias», murmuró ella. No tenía por qué hacerlo. Lo sé, pero quise hacerlo. Se sentaron en un banco cercano. Isabela comía con recelo, mientras Matías observaba el movimiento de la ciudad desde esa esquina olvidada. «¿Dónde pensabas llevarme?», preguntó de pronto. «A un lugar seguro. Tengo una casa fuera del centro. Grande, bella. Hay habitaciones de sobra. Una amiga que trabaja conmigo puede ayudarte a instalarte, darte ropa limpia, una ducha. Sin compromiso. Y si me quiero ir después, puedes hacerlo cuando quieras. No eres una prisionera, Isabela. Solo alguien que merece una oportunidad». Isabela bebió el café caliente y cerró los ojos. Cuánto había extrañado una bebida que no ardiera por el alcohol de los cartones o por el miedo. Algo dentro de ella, muy dentro, comenzó a derretirse. «¿Y Nico?» «Por supuesto que viene. Pero no podrá dormir en mi cama, eso sí». Isabela sonrió por primera vez. Una sonrisa tímida, pero auténtica. Matías la miró y, por un momento, vio en ella la vida misma luchando por renacer. Tomaron el tren juntos. La gente los miraba con extrañeza. Un hombre bien vestido y una chica con la ropa raída y el rostro marcado por la calle. Pero a Matías no le importaba. Y a Isabela, menos. Al llegar a la casa, un amplio terreno rodeado de árboles, Isabela se quedó sin palabras. Nunca había visto algo tan limpio, tan organizado, tan vivo. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó, sin poder ocultar la sorpresa. «Sí, aunque no lo uso casi nunca. Desde que...» Hizo una pausa. «Desde que perdí a mi esposa, todo esto se siente más vacío. Tal vez, con ustedes aquí, empiece a tener sentido de nuevo». Una mujer amable, de rostro sereno y voz dulce, los recibió en la entrada. Se llamaba Clara y era la encargada de cuidar la casa en ausencia de Matías. «Hola, Isa», dijo ella, sin juicios ni lástima. «Ven conmigo. Te prepararé un baño y veremos qué ropa te queda bien». Isabela la siguió en silencio. Las paredes eran claras, el aire olía a pan y a flores, y las sábanas eran tan suaves que parecían de nubes. Lloró en la ducha, sin saber por qué. Tal vez por la suciedad que se iba por el desagüe. Tal vez por la niña rota que se deshacía entre vapor caliente. Horas después, vestida con ropa nueva y el cabello limpio, bajó a cenar. Clara había preparado sopa de calabaza, pan casero y ensalada.
Matías la esperaba en la mesa. ¿Y? Preguntó con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Rara, admitió. Como si no fuera yo. Tal vez estás comenzando a recordar quién eres en realidad, dijo él. Cenaron en calma. Hablaron poco. El silencio era cómodo. Cuando terminó, Isabel acarició a Nico, que dormía junto a la chimenea, y miró a su anfitrión con una mezcla de duda y gratitud. ¿Por qué yo? Preguntó, sin rodeos. Matías bajó la vista al plato, como buscando palabras. Porque vi en tus ojos la misma tristeza que hay en los míos. Porque, tal vez, tú también me estás salvando a mí. Ella no dijo nada, pero algo se rompió dentro de su pecho. Un muro, una barrera, una coraza. Esa noche durmió en una cama verdadera, entre sábanas limpias, con el corazón latiendo más fuerte de lo que recordaba. Y aunque no sabía qué traería mañana, por primera vez no le tenía miedo. Y Matías, desde su habitación, miraba las estrellas con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Los días pasaron rápidamente. Isabela comenzó a acostumbrarse a la nueva rutina. Por primera vez en mucho tiempo, podía dormir sin el miedo constante de ser atacada o despojada de lo poco que tenía. Por primera vez, se despertaba con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía cómo ni por qué. Cada mañana, Matías la invitaba a desayunar. A veces hablaban, a veces no. Él era una persona reservada, y ella, acostumbrada al silencio de la calle, no se sentía incómoda. Al principio, se mantenía distante, como una sombra, sin atreverse a aceptar por completo la calidez que la rodeaba. Pero con el tiempo, comenzó a relajarse, a dejarse llevar por las pequeñas cosas. El aroma del café, la textura suave de las sábanas, el sonido del viento entre los árboles en el jardín. Matías la invitó a trabajar en su empresa, aunque él nunca le presionó. Le ofreció empezar en el área administrativa, sin experiencia previa, pero con un salario suficiente para mantener su independencia. No era mucho, pero era suyo. Puedes tomarlo o dejarlo, dijo él una mañana mientras ella miraba por la ventana. No estoy esperando que hagas todo bien. Solo que lo intentes. Isabella Lomerow. ¿Qué había hecho para merecer esto? No había trabajo digno para personas como ella, no en su mundo. Y sin embargo, Matías estaba allí, extendiéndole una mano sin esperar nada a cambio. Lo intentaré, dijo con voz firme, como si estuviera haciendo una promesa a sí misma. Al principio, le costó mucho. La computadora le resultaba un misterio, las llamadas telefónicas un desafío. Pero, con la ayuda de Clara y algunos otros empleados que se mostraron amables, pronto empezó a comprender. Aprendió a escribir correos electrónicos, a organizar archivos, a responder a clientes. Cada día era una nueva batalla, pero también una victoria pequeña. Y esas victorias fueron acumulándose. Por las noches, cuando el trabajo en la oficina terminaba, Isabela regresaba a la casa. Matías ya no estaba allí, pues él viajaba con frecuencia por trabajo. A veces,
Clara y ella se quedaban en el salón, viendo películas viejas o hablando sobre cosas que nunca había compartido con nadie. Había algo reconfortante en esa vida, algo que nunca había imaginado que existiría. Una noche, mientras cenaban juntas, Clara le preguntó, ¿cómo te sientes, Isabela? Ella la miró, un poco sorprendida por la pregunta, y se quedó en silencio durante unos segundos. La respuesta no era sencilla. ¿Cómo podría describir lo que sentía? La gente de la calle no te pregunta cómo te sientes. Y si te lo preguntan, es porque quieren darte una limosna, no una conversación real. Me siento en paz, dijo finalmente, aunque no sé cuánto tiempo durará. Clara sonrió con ternura y asintió. Es normal. La paz lleva tiempo. Es como aprender a caminar de nuevo. Isabela se quedó pensando en esas palabras, pero no dijo nada más. Esa noche, antes de dormir, algo en su interior se sintió diferente. La paz que mencionó Clara comenzó a calar hondo, aunque todavía sentía que parte de ella se aferraba a la desconfianza, como un viejo hábito. Al día siguiente, Matías regresó temprano de su viaje. Traía consigo una noticia importante. Isabela, me acaban de ofrecer una participación en una nueva empresa. Me gustaría que fueras parte de esto. Tendrás un rol más importante, con más responsabilidad. Claro, siempre que estés lista. Isabela lo miró con asombro. Cada vez que Matías le ofrecía una oportunidad, parecía que le estaba dando un paso más hacia una vida que ella había creído imposible. ¿Estás seguro de que soy la persona adecuada para esto? Sé que lo eres, respondió él, con una confianza inquebrantable. Has crecido mucho en estos meses. Lo veo. Isabela no sabía si creerse todo eso, pero algo dentro de ella respondía a esa confianza. Quizás tenía razón. Quizás realmente podía hacer algo más grande. Quizás ella no estaba destinada a vivir siempre en la oscuridad. Tomó la decisión de aceptar el reto. Comenzó a trabajar más horas, a involucrarse más en los proyectos, a tomar decisiones importantes. No fue fácil, pero poco a poco fue sintiéndose más capaz, más segura de sí misma. El miedo que la había acompañado durante tantos años comenzaba a disiparse, aunque siempre había una parte de ella que temía perderlo todo de nuevo. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Matías la invitó a tomar un café en una pequeña cafetería cercana. Mientras se sentaban juntos, observando la ciudad desde ventanal, él le dijo, «Nunca pensé que me gustaría tanto ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Tú me has mostrado algo que había olvidado, la esperanza». Isabela no sabía qué responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de algo que nunca había experimentado, gratitud. Matías la había ayudado a reconstruirse, a encontrar una vida que no pensaba que merecía. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo ella finalmente, con voz quebrada pero llena de sinceridad. Matías sonrió. «Lo único que tienes que hacer es seguir adelante, Isabela. La vida ya te ha dado muchas lecciones difíciles. Ahora es el momento de que aprendas a vivir de nuevo». Isabela miró el café que tenía frente a ella, pensativa. Sabía que la vida seguía siendo incierta, que el pasado nunca se olvidaría por completo. Pero también sabía que había algo dentro de ella que ya no estaba rota. Estaba reconstruyéndose, paso a paso, con la ayuda de aquellos que habían creído en ella cuando ella misma no lo hacía. La joven que una vez vivió bajo el puente, escondida en la sombra, ahora caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que no sabía qué depararía, pero que, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentar.
El invierno comenzó a suavizar su presencia, y con la llegada de los primeros brotes de la primavera, algo en el corazón de Isabela también empezó a florecer. Su rostro se había transformado. Ya no llevaba la sombra de la desesperanza, sino una luz tímida, pero constante, como la llama de una vela que se niega a apagarse. A pesar de su nueva vida, el pasado no desaparecía tan fácilmente. Por las noches, a veces despertaba empapada en sudor, perseguida por sueños donde volvía a la calle, donde el frío le mordía los huesos y la soledad era su única compañía. Había aprendido a dormir con un ojo abierto, a esconder su comida, a no confiar del todo. Y aunque ya no era necesario, esos hábitos seguían ahí, como cicatrices invisibles que tardarían en sanar. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina, recibió una visita inesperada. Un joven de unos 20 años entró al edificio con paso inseguro. Llevaba ropa desgastada y los ojos hundidos, como alguien que conocía demasiado bien el hambre. Isabela lo reconoció al instante. Era Samuel, un viejo conocido de la calle, uno de esos compañeros de miseria que, en el pasado, había compartido con ella un trozo de pan duro y noches bajo la lluvia. «¿Isabela?», dijo, incrédulo. «¿Eres tú?». Ella se congeló por un segundo, sin saber qué hacer. Su instinto fue protegerse, ocultarse, como si esa sola presencia pudiera desarmar todo lo que había logrado. Pero luego recordó quién era ahora. Inspiró hondo y asintió. «Sí, Samuel, soy yo». Él se acercó con timidez, observando las paredes limpias, los muebles costosos, el silencio ordenado de la oficina. «¿Qué haces aquí? ¿Trabajas en este lugar?». Isabela dudó. ¿Qué podía decirle? Que ahora tenía un empleo digno, un techo, comida caliente y hasta un pequeño ahorro en el banco. Que ella, la misma que había dormido en la calle junto a él, ahora era asistente directa del dueño. «Trabajo para Matías», dijo finalmente. «Él me dio una oportunidad». Samuel bajó la mirada. «Tuve noticias de que ya no estabas en la calle. Algunos dijeron que habías muerto. Otros, que te habían llevado presa». «Casi muero y casi termino en prisión también», respondió Isabela con amargura. «Pero alguien creyó en mí». Samuel la observó con ojos suplicantes. «No tengo a dónde ir, Isa. Hace días que no como. Me echan de todos lados. No pido que me salves. Solo una ayuda, un poco de comida. Lo que sea». El pasado golpeaba su puerta con fuerza. Samuel era un espejo que le mostraba lo que podría haber sido su presente si Matías no hubiera aparecido. Duro. El miedo le decía que se alejase. Pero el corazón, ese que volvía a latir con humanidad, le pedía otra cosa. «Espérame aquí», le dijo. Fue hasta la cocina del edificio y preparó una bolsa con comida, agua, algo de ropa que aún conservaba de sus primeros días en la casa. Cuando regresó, Samuel seguía allí, cabizbajo. «Aquí tienes», dijo ella, extendiéndole la bolsa. «No puedo llevarte conmigo. No todavía. Pero si te mantienes cerca, quizás pueda hablar con Matías, encontrar una manera de ayudarte, como lo hicieron conmigo». Samuel aceptó la bolsa con ojos humedecidos. «Gracias, Isa. No sabes lo que esto significa para mí». Ella lo miró, con una mezcla de tristeza y esperanza. «Sí, lo sé, porque yo estuve donde tú estás». Esa noche, al regresar a casa, Isabela se sentó en el porche con Nico en su regazo. Matías llegó poco después, con su paso tranquilo y su sonrisa discreta. «¿Todo bien?», preguntó al verla pensativa. «Hoy vi a alguien de mi pasado», dijo ella. «Un chico con quien compartí la calle. Vino a pedirme ayuda». Matías la miró con atención, sin decir nada. «¿Y qué hiciste?». «Le di comida, ropa, pero no supe si debía hacer más». «Tengo miedo, Matías. Miedo de que el pasado regrese y me arrastre con él». Matías se sentó a su lado y miró las estrellas por un momento antes de responder. «El pasado siempre regresa, Isa, pero no para llevarnos de vuelta, sino para mostrarnos cuánto hemos avanzado. Tú no eres la misma. Has crecido. Has cambiado». Ella asintió, en silencio. «Me gustaría ayudarlo, pero no quiero arriesgar lo que tengo ahora». «Entonces ayuda con sabiduría. No tienes que cargar con el mundo entero, Isa. Pero si puedes tender una mano sin perderte en el proceso, hazlo. Eso es lo que marca la diferencia». Ella lo miró y por un momento comprendió. Ayudar no significaba volver atrás, sin estirar el alma hacia adelante. «Gracias por seguir creyendo en mí», dijo, casi en un susurro. Matías la miró con ternura. «Gracias a ti por recordarme porque vale la pena hacerlo».
Esa noche, mientras dormía, Isabela soñó que caminaba por la misma calle donde una vez durmió. Pero esta vez no estaba sola. Llevaba una luz en sus manos. Y detrás de ella, muchos otros la seguían.
La Fundación Nueva Luz crecía día tras día. Jovencitos de todas partes de la ciudad comenzaban a llegar, empujados por la desesperanza, por el hambre o simplemente por el deseo de creer que aún había un lugar para ellos en el mundo. Algunos llegaban desconfiados, con la mirada baja y los puños cerrados. Otros con los ojos endurecidos por las calles. Pero con el tiempo, todos descubrían lo mismo. Allí no había castigo ni juicio, solo puertas abiertas y manos extendidas. Isabela se convirtió en el alma del proyecto. Su historia inspiraba, sus palabras motivaban, su cercanía curaba. Nunca hablaba como una jefa, y mucho menos como una benefactora. Hablaba como una de ellos, porque lo era, y eso hacía toda la diferencia. Una tarde, al finalizar una de las charlas motivacionales que organizaba en el centro, se le acercó una joven de rostro triste y ojos cargados de miedo. Tenía unos 15 años y la ropa rota. Llevaba una muñeca de trapo amarrada al bolso con un nudo sucio. ¿Tú también viviste en la calle?, preguntó la chica, apenas en un susurro. Isabela asintió, sentándose a su lado en uno de los bancos del patio. Durante casi 8 años, dijo con serenidad. Y sobrevivía a cosas que nadie debería soportar. La chica apretó su muñeca entre los dedos. ¿Y dejaste de tener miedo? Isabela pensó por un momento antes de responder. No. A veces el miedo vuelve. Pero ya no me domina. Porque ahora sé que no estoy sola. La joven no dijo nada. Solo bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Isabela no preguntó nada. No la abrazó. Solo se quedó allí, sentada a su lado, dejando que el silencio las uniera como solo el dolor compartido puede hacer. Al día siguiente, Matías llevó una sorpresa. Había conseguido que un canal de televisión local se interesara en hacer un reportaje sobre la fundación. Era una oportunidad para que la ciudad conociera lo que estaban haciendo. Y más aún, para atraer donaciones, voluntarios, personas dispuestas a cambiar vidas. «Quieren entrevistarte, Isa», dijo Matías, mostrándole el correo en su celular. «Quieren escuchar tu historia». Isabela se quedó quieta. Sentía una mezcla de orgullo y temor. Nunca había hablado frente a cámaras. Nunca se había expuesto públicamente. Su historia era cruda, oscura, llena de cicatrices que aún dolían. ¿Y si la juzgaban? ¿Y si no sabían comprender? «No sé si pueda», dijo, insegura. «Tú puedes», respondió Matías. «Porque tú eres el corazón de esto. Tu voz tiene el poder de cambiar más vidas de las que imaginas». Esa noche no durmió bien. Recordó todas las veces que fue silenciada, ignorada, humillada. Pero también recordó todas las veces que se levantó, que siguió adelante, que eligió no rendirse. Y supo que ya no podía callar. No cuando tantos allá afuera necesitaban escuchar que si era posible salir del infierno y abrazar la vida. Días después, las cámaras llegaron. El equipo instaló luces y micrófonos, y la entrevista comenzó. Isabela habló con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Contó su historia sin adornos. Habló del hambre, de la violencia, de las noches heladas en la calle. Pero también habló del encuentro con Matías, de la mano tendida, del cambio. Y sobre todo, del amor que fue recibiendo y aprendiendo a dar. Si alguien me hubiera dicho, hace 3 años, que estaría aquí contando esto, no lo habría creído. Pero aquí estoy, no porque fui fuerte, sino porque alguien creyó en mí cuando ni yo misma podía hacerlo. Y esa es la misión de la Fundación, creer en quienes han dejado de creer en sí mismos. Las cámaras se apagaron, pero el impacto fue inmediato. En los días que siguieron, decenas de personas escribieron, donaron, se ofrecieron como voluntarias. Y, lo más importante, jóvenes de todo el país comenzaron a llegar buscando ese mismo milagro. Uno de esos días, Isabela recibió una carta. Venía sin remitente, escrita con letra temblorosa. Decía: «Vi tu historia por televisión. No sé si tenga salvación, pero si tú lo lograste, tal vez yo también pueda. Voy a intentarlo. Gracias por hablar por los que aún no tienen voz». Isabela lloró al leer esas palabras, porque por primera vez entendió el verdadero alcance de su transformación. No solo se había salvado a sí misma, estaba comenzando una cadena de luz, un eco de esperanza que cruzaba calles, muros y corazones. Por la noche, salió al jardín y levantó la mirada al cielo. Estaba despejado, lleno de estrellas. Se sentó en el césped y abrazó a Nico, que se recostó a su lado. Matías salió y se sentó cerca de ella, sin decir nada. «Hoy comprendí algo», dijo Isabela. «Siempre sentí que la calle me había robado la voz, pero en realidad solo la estaba guardando,
para usarla en el momento justo. Matías sonrió, y ese momento llegó. Ella asintió, con lágrimas suaves deslizándose por sus mejillas. Ahora sé para qué sobreviví. En el silencio compartido de esa noche, Isabela sintió que su alma, al fin, se había liberado. Y esa libertad, tan anhelada, ya no era solo suya. Era una antorcha encendida, pasando de mano en mano, iluminando la vida de muchos. Los días en la Fundación Nueva Luz seguían un ritmo constante pero profundo. Cada joven que llegaba traía consigo una historia, una herida abierta, un grito ahogado que esperaba ser escuchado. Isabela se convertía, para muchos, en una especie de faro. No solo dirigía, enseñaba o acogía, ella era el testimonio viviente de que si se podía romper el ciclo del dolor. Una mañana lluviosa, mientras revisaba unos formularios en su pequeña oficina dentro de la fundación, escuchó un alboroto en la entrada. Salió rápidamente y vio a un grupo de chicos forcejeando con alguien. Entre gritos y confusión, logró ver a una joven empapada, con el cabello mojado pegado al rostro, los labios morados de frío y los ojos encendidos como brasas. «Gemma», gritó Isabela. «Suéltenla ahora». Los chicos obedecieron de inmediato. La joven cayó al suelo, jadeando. Llevaba consigo una bolsa plástica con pocas cosas. Temblaba, pero no de frío, sino de furia. «No necesito su caridad», espetó con voz ronca. «Solo un techo por esta noche. Mañana me largo». Isabela se agachó con calma, sin temor. «¿Cómo te llamas? ¿Para qué quieres saberlo?» «Porque aquí nadie es invisible», respondió con dulzura. «Aquí cada nombre importa». La joven dudó un segundo. Luego, con un gesto de resignación, murmuró: «Lucía». Isabela le ofreció la mano. «Bienvenida, Lucía. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Pero espero que con el tiempo no solo encuentres un techo, sino también un lugar en tu corazón que ya no quieras abandonar». Lucía no respondió. Solo aceptó la mano y permitió que la ayudaran a ponerse de pie. Aquel momento marcaría el inicio de una nueva transformación. En las semanas siguientes, Lucía se mantuvo aislada. No hablaba mucho, no se integraba. Observaba todo con una mezcla de recelo y tristeza contenida. Isabela le dio espacio, pero no la perdió de vista. Sabía reconocer ese tipo de dolor. Era el mismo que ella había cargado por años. Una tarde, las chicas de la fundación estaban decorando el patio con flores de papel para una pequeña celebración. Isabela notó que Lucía las observaba desde la sombra. Se acercó despacio y le ofreció una flor. «¿Sabes hacer estas?» Lucía tomó la flor, la giró entre sus dedos y asintió. «Mi mamá me enseñó, antes de que desapareciera». Isabela se sentó junto a ella. «¿Quieres ayudarnos?» Lucía dudó, pero luego, casi en un susurro, dijo: «Si me equivoco, no se burlen. Aquí no reímos del dolor de nadie», aseguró Isabela. «Aquí nos reímos para curarnos». Lucía se unió al grupo esa tarde, y por primera vez sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, como una flor naciendo entre concreto. Pero estaba allí, viva, auténtica. Con el paso del tiempo, Lucía comenzó a hablar más, a contar fragmentos de su historia. Había escapado de un hogar violento, había dormido en estaciones de tren,
Había robado para comer. Y aún así, no había perdido su sensibilidad. Sabía coser, hacer flores de tela y escribir pequeños poemas en hojas sueltas. Isabela la animó a escribir más. Le trajo un cuaderno nuevo y una pluma. Y Lucía comenzó a llenar páginas con palabras que parecían haber estado esperando años para salir. Una noche, durante una reunión semanal donde cada joven podía compartir algo con los demás, Lucía se levantó con el cuaderno en la mano. Todos se callaron. Su voz tembló al principio, pero luego se fortaleció como un río abriéndose paso. Crecí buscando calor en la piel del viento. Dormí con los ojos abiertos, por si la noche me tragaba. Hoy descubrí que el miedo no se cura con gritos, sino con miradas que no te empujan, sino que te levantan. Asterisk. Hubo un silencio largo, cargado de emoción. Y luego, un aplauso. No uno de compromiso, sino uno nacido desde el alma. Esa noche, Isabela la abrazó con fuerza. Tienes una voz hermosa, Lucía. Una voz que merece ser escuchada. Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió. Gracias por no apagarla. En los días siguientes, Matías propuso crear un pequeño taller de escritura dentro de la fundación. Isabela apoyó la idea con entusiasmo, y Lucía fue la primera en anotarse como guía voluntaria. Poco a poco, más jóvenes se unieron. Allí, entre palabras, lágrimas y sonrisas, comenzaron a sanar heridas profundas. Una tarde, Isabela se detuvo frente al mural que habían pintado entre todos. Era una gran pared colorida, llena de frases, flores, retratos y un gran título en el centro, donde nacen las segundas oportunidades. Se quedó allí, observando en silencio, hasta que Matías llegó a su lado. Esto se está volviendo más grande de lo que imaginamos, comentó él, cruzando los brazos. Y aún así, se siente como el primer día, respondió Isabela. ¿Y tú? ¿Te sientes en casa? Ella lo miró, con una mezcla de ternura y gratitud. Sí, aunque el camino haya empezado en el barro, ahora estoy floreciendo. Y quiero seguir viendo más flores nacer, aunque sea en medio del concreto. Matías sonrió. Entonces sigamos sembrando. Y así lo hicieron, día tras día, historia tras historia. Porque donde hay una vida rescatada, hay una semilla de... El invierno se acercaba lentamente, y con él, las noches frías que antes habían significado un enemigo implacable para quienes vivían en la calle. Sin embargo, dentro de la Fundación Nueva Luz, el calor humano y la esperanza lograban vencer hasta el frío más cortante. Isabela se despertó una mañana con una inquietud inusual. Sentía que algo estaba por cambiar, que una nueva etapa comenzaría no solo para ella, sino para todos los jóvenes que habitaban aquel refugio. Esa misma tarde, mientras organizaba materiales para las clases de capacitación, un joven llamado Javier entró titubeando. No era la primera vez que llegaba, pero esa vez traía una actitud diferente, una chispa que antes no había visto. Quiero contarles algo, dijo, reuniendo al grupo. Hay un lugar, una comunidad, que está buscando personas que quieran aprender un oficio y también expresar su arte. Dicen que pueden ayudar a los jóvenes a encontrar un camino. Isabela lo escuchaba atentamente, con el corazón acelerado. ¿Dónde está ese lugar? Javier sonrió tímidamente. Es un centro cultural en el centro de la ciudad. Mañana hay una reunión para los interesados. Podemos ir juntos. La noticia corrió rápido. La Fundación Nueva Luz decidió apoyar a quienes quisieran asistir. Para algunos, era la oportunidad de dar un paso más allá. Para otros, el miedo los detenía. La noche previa a la reunión, Isabela reflexionaba sobre su propia historia. Recordaba cómo un pequeño gesto de confianza le había cambiado la vida, y como cada paso hacia la libertad era también un salto vacío. Al día siguiente, el grupo llegó al centro cultural. El ambiente era distinto. Paredes llenas de colores, música que vibraba en el aire y personas de todas las edades compartiendo sueños y proyectos. Allí, jóvenes como ellos encontraban un espacio para crecer, para descubrir talentos ocultos, para construir una identidad más allá del estigma de la calle. Isabela tomó la palabra y contó su experiencia. Habló con pasión sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Al terminar, varias personas se acercaron para ofrecer talleres de arte, música, teatro y oficios varios. La energía era contagiosa.
Durante semanas, algunos jóvenes combinaron su tiempo entre la fundación y el centro cultural. Descubrieron habilidades, desarrollaron confianza y comenzaron a imaginar un futuro diferente. Una noche, después de un ensayo de teatro, Isabela caminaba sola por las calles iluminadas por faroles. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquellos días de soledad y miedo. Sintió una paz profunda. De repente, una voz conocida la llamó desde la oscuridad. Isabela. Era Lucía, que venía con un cuaderno en las manos. Quería mostrarte esto, dijo. Es un poema que escribí sobre lo que hemos vivido. Isabela tomó el cuaderno y leyó. Somos flores que el viento arrastró, raíces que el tiempo no pudo arrancar. Somos voces que se niegan a callar. Somos luz que aprende a brillar. Isabela la abrazó fuerte. Esto es hermoso, Lucía. Es el eco de nuestra libertad. Ambas miraron las estrellas y supieron que, aunque el camino fuera incierto, juntas podían enfrentar cualquier tormenta. La luz del amanecer entraba tímida por las ventanas de la Fundación Nueva Luz, mientras Isabela se preparaba para un día lleno de nuevas responsabilidades. La fundación había crecido más rápido de lo que ella esperaba, y cada vez más jóvenes confiaban en ese refugio como su nuevo hogar. Sin embargo, con el crecimiento, también llegaron los desafíos. No todos los días eran fáciles, y algunas heridas parecían más profundas que otras.
Esa mañana, al llegar, encontró a Lucía sentada sola en un rincón, con la mirada perdida. ¿Qué te pasa?, preguntó Isabela con suavidad. Es mi madre, respondió Lucía, la voz quebrada. Me escribió. Quiere verme. Dice que quiere cambiar. El corazón de Isabela se apretó. Sabía que para Lucía esa noticia era un torbellino de emociones. Esperanza, miedo, rabia, incertidumbre. ¿Quieres hablar con ella?, inquirió Isabela. Lucía sintió, pero con una mezcla de duda. Juntos, comenzaron a planear cómo sería ese encuentro. La fundación ofreció apoyo psicológico para prepararla y acompañarla. Los días previos, Lucía escribió cartas, dudas y sentimientos. Isabela la escuchaba con paciencia, ayudándola a encontrar palabras que no lastimaran, que abrieran puertas y no cerraran caminos. Finalmente, llegó el día. En un parque neutral, Lucía y su madre se encontraron. Hubo lágrimas, palabras difíciles y también silencios profundos. Poco a poco, el muro de resentimiento comenzó a desmoronarse, y surgió una conversación sincera. Isabela observaba desde la distancia, orgullosa y esperanzada. Aquella reconciliación fue un paso más en la sanación de Lucía y un recordatorio para todos en la fundación de que la transformación no era solo cambiar de lugar, sino también reconstruir relaciones, perdonar y aprender a amar. Al regresar, Lucía se sintió más fuerte y compartió su experiencia con los demás jóvenes, inspirándolos a creer en segundas oportunidades no solo para sí mismos, sino también para quienes alguna vez los hirieron. La Fundación Nueva Luz seguía creciendo, y con ella, la certeza de que no hay noche tan oscura que pueda apagar la luz de quienes deciden renacer.
El verano llegó con su calor y promesas de nuevos comienzos. En la Fundación Nueva Luz, la vida bullía con energía y sueños que parecían cada vez más cerca de convertirse en realidad. Isabela y Matías trabajaban sin descanso, convencidos de que cada pequeño avance era una victoria para todos. Un día, mientras revisaban el correo, encontraron una carta inesperada. Venía de un empresario local que había visto el reportaje en televisión y deseaba colaborar con la fundación. Ofrecía una donación significativa para ampliar las instalaciones y crear un programa de capacitación profesional para los jóvenes. Isabela sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que esa ayuda podría transformar aún más vidas, pero también implicaba retos nuevos, mayores demandas, organización y transparencia. Se reunieron con el empresario, un hombre llamado Andrés, que compartía su visión y entusiasmo. Juntos comenzaron a diseñar proyectos, establecieron metas y convocaron a más voluntarios. Los jóvenes participaron activamente en la remodelación de la fundación. Pintaban paredes, organizaban eventos y aprendían sobre trabajo en equipo y compromiso. Entre ellos, Lucía seguía destacándose. Su poesía y liderazgo inspiraban a todos. Incluso comenzó a dar talleres de escritura creativa para los más pequeños. Una tarde, Isabela recibió una invitación especial. Debía dar un discurso en un evento benéfico para presentar el avance de la fundación. Nerviosa, pero segura, preparó sus palabras, conscientes del impacto que podía tener. El día del evento, el salón estaba lleno de personas generosas y conmovidas por las historias que escucharon. Isabela habló con pasión sobre el poder de la esperanza, la resiliencia y la comunidad. Al finalizar, recibió un cálido aplauso y la certeza de que la Fundación Nueva Luz era ya mucho más que un refugio. Era una familia que crecía día a día y un faro para quienes habían perdido el rumbo.
El sol caía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, mientras en la Fundación Nueva Luz se respiraba un aire de celebración. Después de meses de arduo trabajo, finalmente se inauguraban las nuevas instalaciones y se lanzaba oficialmente el programa de capacitación. Isabela miraba a su alrededor, observando a los jóvenes que, con ojos brillantes y corazones llenos de esperanza, daban los primeros pasos hacia un futuro diferente. Algunos empezaban a soñar con carreras en la música, la pintura, la artesanía y otros con oficios técnicos que les permitirían sostenerse por sí mismos. Entre la multitud, Lucía se preparaba para presentar su último poema, uno que hablaba de lucha, de pérdidas, pero también de renacimiento y luz. Su voz resonó con fuerza, tocando cada alma presente. El empresario Andrés, que había creído desde el principio en el proyecto, se acercó a Isabela con una sonrisa sincera. Lo que han logrado aquí es admirable. Quiero seguir apoyando, no solo con recursos, sino también conectándolos con redes que pueden abrir más puertas. Isabela asintió, consciente de que ese era solo el comienzo de un camino mucho más largo y lleno de desafíos, pero también de grandes recompensas. Esa noche, mientras las luces se apagaban y el silencio volvía a la fundación, Isabela pensó en todas las vidas que habían cambiado, en el dolor que se había transformado en esperanza, y en el poder del amor que había sostenido cada paso. Sabía que, aunque el camino no sería siempre fácil, estaban construyendo un legado que nadie podría borrar.
La noche caía con un manto helado sobre la ciudad de Buenos Aires. Las luces de los automóviles brillaban como luciérnagas perdidas.